Como usted ya habrá notado, estoy un poco afectado de la garganta. Desde el fin de semana quedamos así. Ahora puedo hablar el lunes y martes. No podía hablar absolutamente nada, no se me escuchaba nada. Hoy miércoles amanecimos mejor y por lo menos ya se me oye la voz, pero el lunes definitivamente por señas como los indios nada más, ¿verdad? Porque no se me escuchaba nada la voz. Esta semana vamos a descansar, vamos a pasar la batuta a los demás hermanos, ¿verdad? Así que prepárense los hermanos. Les voy a hacer como hacía mi pastor en México, ¿verdad? En cada culto los fines de semana él se paraba y agarraba a la hora de la predicación, agarraba el micrófono y decía, bueno, hoy va a predicar, y se quedaba viendo a todos. Y todos hermanos se hacían chiquititos, así, mire, como que se consumían en la banca, mire. Hoy va a predicar y decía el hermano Julanito de tal. Al siguiente día se paraba y decía, hoy va a predicar la hermana Sultanita de tal. Y así todos estaban, mi hermano, afiladitos. Todos, todos tenían, todos estudiaban todas las semanas. A ver si no nos da la necesidad de aplicar ese método aquí, ¿verdad? Bueno, estamos en las parábolas, hermanos. Llevamos dos parábolas estudiadas. La parábola de los cimientos, la parábola del sembrador y los terrenos, y la parábola también del trigo y la cizaña. Eh, Esta es la segunda de las parábolas que el Señor explica. La parábola de la semana pasada, que fue la parábola del sembrador, es la primera parábola en la que el Señor explícitamente les da la interpretación a sus discípulos. Y esta parábola de la cizaña es la segunda y última parábola que el Señor explica también. O sea que el Señor la dice y en un pasaje después la explica o la interpreta a sus discípulos. Así que vamos a hablar de esta parábola, hermanos. Es una parábola un poco compleja, pero vamos a tratar de entenderla a la luz de la palabra del Señor. Muy bien. Mateo capítulo 13, versículos 24 al 30. Vamos a leer la parábola y luego vamos a hablar de ella. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Amén. La parábola del trigo y la cizaña no tiene, no tiene la intención de enseñarnos la respuesta del corazón humano al evangelio. Eso el Señor ya lo enseñó en la parábola del sembrador. La semana pasada hablamos que había 4 tipos de tierra. La semilla siempre fue la misma, ¿verdad? El problema era el tipo de tierra que simboliza el corazón. El corazón del hombre es el problema. La condición del corazón del hombre es el problema
para cuando la semilla viene y cae ahí, ¿sí? Si esa tierra tiene piedras, o sea, obstáculos, ¿sí? Hay problemas para la semilla. Si esa tierra tiene espinos, ¿sí? Cosas que ahoguen la semilla, hay también obstáculos. Si esa tierra tiene también o está endurecida, porque es la tierra del camino, la tierra que por diferentes circunstancias de la vida está dura, está partida, está quebrada, ¿sí? Y la semilla no puede penetrar, hay también problemas, pero siempre el problema es la tierra, nunca la semilla. Siempre el problema es el corazón nuestro, el corazón humano. Nunca el problema es el evangelio. Nunca el problema es la semilla. Nunca el problema es la palabra de Dios. Siempre el problema es la tierra, que es el corazón del hombre. De acuerdo a cómo está la condición de mi corazón, así yo reacciono a la palabra de Dios, ¿sí? Y así yo la pongo por obra o no la pongo por obra. La parábola de la cizaña o el trigo y la cizaña no tiene la intención de mostrarnos, hermanos, el corazón del hombre, cómo reacciona el hombre ante la palabra de Dios. No tiene esa intención. La palabra del trigo y la cizaña nos muestra o nos enseña una cosa más allá. Cuando vamos a la explicación de la parábola del trigo y la cizaña, que está en el verso 36, usted va a ver que aquí la semilla ya no es el evangelio, ¿verdad? Verso 36, Mateo 13:36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla, ¿quién es? El sembrador sigue siendo el mismo, ¿verdad? Que es el Señor, el Hijo del Hombre. Aquí viene la diferencia. El campo es el mundo, eso sigue igual. La buena semilla, ¿qué es, hermano? Ya no es la palabra de Dios. ¿Vio el cambio que hay aquí? La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. En la parábola del sembrador, la buena semilla era el evangelio, esta palabra, el evangelio que es perfecto, que no tiene falla, que no se equivoca, que es un plan perfecto diseñado por Dios. Por eso nunca fallaba la semilla, porque la semilla era perfecto. Sin embargo, en la parábola del trigo y la cizaña, la buena semilla son los hijos del reino o los hijos de luz. Y dice la Biblia, la mala semilla, perdón, la cizaña son los hijos del malo, ¿sí? Hijos del malo. Ahora, ¿quién es ese malo? Verso 39 dice, el enemigo que la sembró. ¿Quién es, hermano? El diablo. ¿Por qué apareció cizaña en la viña del Señor? Porque el enemigo la sembró, ¿sí? Ahora, entendamos una cosa, hermano. Así como voy a explicar esto desde abajo para que entremos al contexto. La parábola del sembrador presenta al sembrador, que es el Hijo del Hombre, presentando la palabra en todo el mundo, ¿sí? Regando la semilla por todo lugar donde va. La semilla es esparcida a todo el mundo. Tierra buena, tierra endurecida, tierra con espinos, tierra con pedregales. El sembrador va caminando, va avanzando. El campo es el mundo.
decía la parábola anterior, ¿verdad? Y se presenta al sembrador regando la semilla por todo lugar donde va. La parábola del trigo y la cizaña nos habla de la viña del Señor, ¿sí? Nos habla, ¿cuántos entienden la palabra viña? ¿Cuántos saben qué es eso? ¿Sí? Es una huerta en donde la tierra ya está trabajada y se ha escogido ese pedazo de tierra por fértil, por productiva, se ha escogido para sembrar una hortaliza ahí, una parcela, una viña, ¿sí? En este caso, el Señor ha hecho su viña, ha labrado su huerta y ha sembrado trigo, buena semilla. El Señor quiere cosechar trigo. Esa viña del Señor es la iglesia. La parábola anterior, la parábola de la semana pasada, representa el mundo. La parábola de la semana anterior representa al Hijo del Dios regando la semilla por el mundo entero. La parábola del trigo y la cizaña, entienda que no. La parábola del trigo y la cizaña nos habla de la viña del Señor, porque dice que el Señor tenía trabajadores cuidando su viña. Así dice, ¿verdad o no? Y dice que mientras los trabajadores dormían, el enemigo se pasó la guardia de los trabajadores y sembró cizaña. Entonces, entienda usted que la parábola del trigo y la cizaña es una semblanza de la iglesia. La viña del Señor es la iglesia, ¿sí? El cultivo, la hortaliza del Señor es la iglesia. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, somos plantíos de Jehová, labranza del Dios de Israel. Lo dice la Biblia en innumerables ocasiones. Aquí estamos hablando de la iglesia, no estamos hablando del mundo. La viña del Señor, Jesucristo, a través de sus trabajadores, que son los ministros, cultivando a los hijos de Dios. La viña es de Dios, la viña es del Señor Jesucristo, la viña es del Hijo del Hombre, pero Él tiene, ¿quiénes sembraban el trigo, hermano? Los trabajadores. Él tiene trabajadores. Esos trabajadores son tipo de los ministros de la iglesia. Son tipos de los ministerios que el Señor ha dejado y ha designado para poder hacer crecer al huerto de la iglesia. Por eso, de ahí pudiéramos hablar innumerables cosas. Por eso el cristiano que dice, yo no necesito pastor para formar mi vida cristiana, yo no necesito estar en una iglesia, yo no necesito consejo de ningún ministro, para mí la Biblia es todo y es lo único necesario, está equivocado. Está absolutamente y rotundamente equivocado. Todos necesitamos y todos tenemos que estar adheridos al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Los trabajadores son los ministros. Los trabajadores son los hombres y mujeres llamados por Dios para labrar la iglesia. La viña es la iglesia. Entienda eso. No estamos hablando del mundo. Estamos hablando de nosotros, el pueblo del Señor. En ese pueblo que el Señor escogió la tierra, la trabajó, dice que Él puso buena semilla. Verso 24, puso buena semilla en su campo. Verso 25, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña ¿entre qué? Entre el trigo, y se fue. ¿Quién es ese enemigo que vino, hermano? ¿Qué dice el verso 39? ¿Quién es? El diablo. Ahora, y esa, la cizaña que sembró, ¿qué es? ¿Qué dice el verso 39, hermano? Perdón, el final del verso 38.
Amén. La cizaña es que, hermano, los hijos del malo. Cuando salió la hierba y dio fruto, resulta que hay en la viña del Señor, porque estamos en la viña del Señor, resulta que hay trigo y cizaña. Trigo y cizaña. Y entonces los ministros o los trabajadores ven la cizaña y dicen: Señor, ¿cómo es posible que haya cizaña en tu iglesia, en tu pueblo, si tú solo has sembrado buena semilla? El Señor inmediatamente les explica y les dice: un enemigo ha hecho esto. ¿Sí? La presencia de la cizaña en la viña del Señor o en la iglesia, para decirlo más claro, es obra de Satanás. Es obra de Satanás. ¿Sí? Ahora, vamos a entrar al punto, hermano. Ya sabemos quién sembró la cizaña y ya sabemos que la cizaña, dice ahí el verso 38, son los hijos del malo. Y ese malo es el diablo. Entonces las cizañas son hijos del diablo. Ahora, ¿qué entendemos nosotros, hermano, por hijos del diablo? Vaya por favor conmigo al libro de Primera de Juan y no pierda Mateo 13. Vamos a leer Primera de Juan capítulo 3, versículo 10, por favor. Primera de Juan capítulo 3, versículo 10. ¿Alguien lo tiene a la mano que lo lea? Amén. En esto se manifiestan. En esto se manifiestan. Lo voy a parafrasear. La manifestación de los hijos de Dios y la manifestación de los hijos del diablo es esta. ¿Sí? Ahora, hermano, es fácil. ¿Cómo conocemos a un hijo de Dios y a un hijo del diablo? Está aquí. Esta es la manifestación de los hijos de Dios y de los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Cuando usted ve una persona que no se compadece de su hermano y que está con cara dura, hermano, perdóname, y está levantado así con orgullo y con altivez, perdóname, hermano, te fallé, y el otro está así, hermano, y no, y la súplica de su hermano o de su hermana no puede conmoverle el corazón. Cuidado, hermano, porque eso es una mala señal. Porque una señal de una persona que es cizaña o hijo del diablo es que no ama al hermano. No ama al hermano. Yo le pregunto, hermano, espero que usted diga que sí. O bueno, ya le di la respuesta, ¿no? Pero, ¿se siente usted bien? ¿Se siente en familia entre la compañía de la iglesia? ¿Mm? Ahora, imagínese una persona que está entre nosotros y que se siente incómoda, pero que está aquí porque quizás dice: bueno, si no, no me voy a ir al cielo, o a ver qué hacen estos locos, o a espiarnos, y está incómodo y no se siente bien. Hermano, el Hijo de Dios ama a sus hermanos. El Hijo de Dios ama la compañía de la familia. Usted sabe que una de las pruebas de la verdadera conversión, cuando una persona pasa de muerte a vida y se convierte de una manera real, quiere estar metido en la iglesia. ¿Por qué? Porque hay vida. Porque quiere estar en compañía de los vivos. Quiere estar en compañía de la familia. Pero una persona que
aborrece la congregación, una persona que aborrece la junta de los hermanos y aún así, aún más, que no hace justicia, ¿sí? Que no vive y no realiza lo que la palabra manda, ese es un hijo del diablo, ¿sí? Y cuando hablo de hijos del diablo, estoy hablando, hermano, de gente que proviene de la simiente de Satanás. Y aquí es donde vamos a entrar al tema de que quizás nos va a abrir esto a discusión. Yo sé que la mayoría de ustedes interpretan a la cizaña como gente que no conoce a Cristo, como gente que está perdida, los impíos, ¿sí? Los que no conocen a Jesús. Pero la cizaña, hermano, la cizaña no se refiere, la cizaña no se refiere a la gente inconversa. La cizaña no se refiere al que no ha conocido a Cristo. La cizaña habla de la gente que viene del infierno. Escuche lo que le digo, hermano. La cizaña son hijos literales de Satanás, aunque ellos no lo sepan, pero en su ADN traen la genética de Satanás. De una manera física, de una manera literal, Satanás engendró su simiente en Caín. Yo le enseñé ya desde las veces pasadas que cuando Satanás engaña a Eva y se llega a ella, Satanás preña o Satanás embaraza a Eva de su primer hijo llamado Caín. Hemos hablado en innumerables ocasiones de eso. Caín no era hijo de Adán. Caín era hijo de la serpiente. Caín era hijo de Satanás. Por eso dice ahí adelantito, todavía está en Primera de Juan. Dice ahí adelantito, Primera de Juan capítulo 3 verso 12. ¿Quién dice? ¿Quién lo lee? 3:12. Amén. No como Caín, que era, ¿de quién era Caín? Del maligno. Caín era del maligno. Caín era simiente de Satanás. Caín era hijo de Satanás. A través de Caín, Satanás comenzó a regar su linaje en todo el mundo, ¿sí? Y es un linaje que se cree que es apartado, que lo van cuidando, porque de ese linaje, según saldrá el anticristo o el último gran rey, así le llaman ellos. Pero de esa forma él introdujo su genética en el mundo. De esa forma él introdujo a sus hijos y él manda a sus hijos a las iglesias para que hagan la función de cizaña. El enemigo que la sembró, la cizaña viene mandada, la cizaña viene por parte del diablo para destruir, para poner tropiezo, para desanimar, hermano, ¿sí? Para alejarte de la iglesia. Las cizañas son hijos del infierno, ¿sí? La cizaña es irredenta. Cuando digo la palabra irredenta, me refiero a que no se puede redimir. La cizaña está predestinada para ser atada en manojos y quemada en el fuego. La cizaña no se puede salvar. No se puede salvar. Los hijos del maligno no pueden salvarse. ¿Por qué? Porque vienen del infierno. El destino de ellos está trazado. Vienen de la perdición y van a la perdición.
Caín era del maligno, salió del maligno y cuando murió regresó a su lugar. Judas, yo siempre pongo este ejemplo. Vamos a Hechos capítulo 1 o 2, si no me equivoco. Ahorita le doy la cita exacta. Es capítulo 1, Hechos capítulo 1. Le voy a contar qué está pasando aquí. Después de que el Señor ascendió al cielo, los discípulos ven la necesidad de nombrar el reemplazo de Judas. Usted sabe que Judas cayó y se ahorcó, murió ahorcado por su propia mano. Entonces, los discípulos dicen, bueno, el Señor estableció 12. Y si el Señor estableció 12 es porque debemos de ser 12. Vamos a orar para que el Señor nos muestre quién va a escoger de entre los hermanos para que pase a formar parte de nosotros. Comienzan a orar, lo ponen en ayuno y dice la Biblia, verso 24, vamos a leer desde el verso 24. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Pusieron dos candidatos, ¿sí? Para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Le pregunto yo una cosa, hermano. ¿A dónde se fue Judas? ¿Al cielo o al infierno? ¿A la condenación o a la gloria? A la condenación, al infierno. Bueno, dice aquí que Judas se fue a su propio lugar. Se fue a casa, pues. De donde Judas salió, allí regresó. Eso dice aquí. Por eso dice la Biblia que Judas era el hijo de perdición. Jesucristo dijo, de los que me diste, ninguno se perdió, sino solo el hijo de perdición, y se perdió para que la escritura se cumpliese, ¿sí? O sea, estaba escrito que Judas se iba a perder. Él era el hijo de perdición. No podía porque estaba predestinado su acción, su ministerio, del lugar de donde él venía, del infierno, ¿sí? Él regresó a ese mismo lugar. Él regresó, salió del infierno, regresó a su propio lugar. Caín era del maligno. Faraón es lo que Timoteo le llama un vaso de deshonra, ¿sí? ¿Por qué? Porque usted conoce la historia. Dios manda a Moisés y le da señales. Señales que eran para que Faraón se impresionara y al ver el poder en una vara dejara ir al pueblo. Pero la Biblia dice que mientras más señales veía Faraón, su corazón se endurecía más. Y lo interesante de esto, no tengo las citas yo aquí, pero el libro de Génesis dice que era Dios quien endurecía el corazón de Faraón. Entonces uno se pregunta, Señor, si tú eres el que endurece el corazón de Faraón, ¿cómo lo juzgas? ¿Cómo lo castigas? ¿Cómo si eres tú endureciendo el corazón de él? Porque Faraón era un vaso de deshonra, ¿sí? Porque por eso dice Timoteo que hay vasos de honra y vasos de deshonra predestinados por el Señor, ¿sí? Estos vasos de deshonra que son para usos viles, para usos sucios, pero que son necesarios, ¿sí? Hermano, suponga que se le va su anillo de boda en el toilet. ¿Lo va a dejar ahí? No. Usted agarra un vaso, una cuchara y pobrecita de la cuchara, pero
pero alguna cuchara tiene que sacar el anillo, ¿verdad? ¿Y cuál va a agarrar usted? ¿La que acaba de comprar o la viejita, la que ya está toda pelada, la que ya está toda descolorada? ¿Cuál va a agarrar usted? La viejita, ¿verdad? La que es de deshonra, ¿verdad? El Señor, el Señor ha designado vasos de deshonra que vienen del infierno. Son la cizaña, hermano. Son hombres sembrados por Satanás para destruir. Ahora, lo que yo quiero que usted entienda es lo siguiente, que esa cizaña está sembrada en la iglesia, no está sembrada en el mundo. El que le va a desalentar a usted no está en el mundo, no está en el mundo. El que le va a poner tropiezo no está en la calle, está aquí en la iglesia, está en la congregación, ¿sí? El enemigo sembró la cizaña entre el trigo. ¿Mm? Ahora, ¿por qué la prohibición del Señor de arrancarla? Cuando los trabajadores, que son los ministros, cuando los trabajadores vieron la cizaña, le dijeron: Señor, ¿quieres que vayamos y la arranquemos? ¿Qué dijo el Señor? No, no sea que al arrancarla arranquéis también el trigo. ¿Por qué prohibió el Señor a los ministros decirle a una persona: tú, fulano de tal, vete de la iglesia? Porque no, ¿cuántos saben que nosotros no podemos correr a nadie de la iglesia, hermano? Nosotros no podemos correr a nadie de la iglesia. ¿Eh? ¿Por qué el Señor dijo no arranquen la cizaña? ¿Eh? Porque dijo: no sea que al arrancarla arranquen también el trigo. ¿Sabe qué significa eso? Que son tan parecidas, que son tan iguales, hermano, que el ministro, el trabajador, el labrador de la viña, no tiene la capacidad de diferenciar entre quién es cizaña y quién es trigo. Son parecidos. La cizaña también dice aleluya. La cizaña también dice gloria a Dios. La cizaña también tiembla y aplaude, hermano. La cizaña también colabora. La cizaña hace todo parecido a todo lo que hace el trigo. Lo mismo hace la cizaña. El problema es que en secreto siembra el veneno. En secreto te dice: ¿viste que el pastor no te saludó? ¿Viste el programa? Mira, siempre el pastor y Armando. A ti nunca te han tomado en cuenta, Daisy. Si no es el pastor y Armando o Luis, pero tú, como eres la mujer, y Daisy se queda con el dardo envenenado ahí y se queda: ¿será pensando? ¿Será cierto? Y la cizaña, como buena culebra, se aparta. Luego le dice: no, pero yo no te lo digo en mala onda, le dice. Y se aparta como que no ha hecho nada y se va para allá. Eso hace la cizaña, hermano. Sí, 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 sí. Mire, le voy a contar una experiencia. Y esto es una experiencia real. Esto nosotros lo vivimos. Un tercero, un hermano, un tercero que estaba calladito ahí me lo contó a mí. Un día hicimos una fiesta en la casa de su servidor. Cumplía años uno de nuestros hijos, no sé qué fue. Bueno, como es regular, hermano, la gente llegaba tarde, nosotros ya estábamos ahí repartiendo la comida. Yo como pues anfitrión andaba caminando para ver qué se necesitaba y todo. Y llegaron unas personas y me senté con ellos y
y les ofrecí comida. Y le dije, hermanos, ¿van a comer? No, todavía, hermano, gracias. Regresé al rato y le dije a los mismos hermanos, hermanos, ¿van a comer? Sí, y empezaron a comer. Bueno, luego había, déjenme ver si me recuerdo bien cómo está el asunto, porque no quiero decirle cosas que no son. Luego llegó una hermana sola. Y creo que fue mi esposa la que se acercó y le dijo, hermana Julanita, ¿vas a comer? Y ella dijo, no, hermana, al rato. En eso llega, hermano, una segunda y se sienta al lado de esa señora. Y cuando mi esposa llega otra vez, le dice a la que ya le había dicho, y había una recién llegadita ahí. ¿Me entiende? Había una recién llegadita y le dice a la que ya le había dicho, hermana Julanita, ahora sí ya va a comer. Bueno, ok, tráigame, hermana. Ahorita le traigo. Y sale mi esposa corriendo. Y la que había llegado se quedó aquí. Yo no sé si ella no la vio o qué sé, o yo no sé, pero no le dijo. Entonces, uno que estaba ahí en la mesa me contó que de repente se volteó una de esas matitas llamadas cizaña, se volteó y le dijo, ¿vio que la pastora a usted no le ofreció de comer? Solo a ella le ofreció. Y tiene rato rogándole. Y a usted no le dio. Y la otra se quedó así arrugadita. Pero al rato y sacó ahí un pretexto. No, yo acabo de comer, hace rato comí, que no sé qué, que no sé cuánto. Eso es cizaña. Eso es cizaña, hermano. Ese es el trabajo puro, puro de la cizaña. Eso. Sembrar veneno, sembrar discordia, sembrar pleito entre los hermanos, ¿sí? Poner tropiezo. ¿Quiere verlo? ¿Quiere verlo que ese es el trabajo de la cizaña? Vamos a Mateo capítulo 13, donde empezamos leyendo. Mateo 13. ¿Cómo se arranca la cizaña? Verso 40. Mateo 13, 40. ¿Qué dice? De manera que, ¿qué? Que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Mire cómo se arranca. Verso 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino, ¿a quiénes, hermano? A todos los que sirven de ¿qué? De tropiezo y hacen iniquidad. ¿Qué es lo que hace la cizaña, hermano? Sirve de tropiezo. Sirve de tropiezo. ¿Sí? Entonces, cuidado si por ahí usted le está haciendo de tropiezo a alguien, hermano. Cuidado porque podemos ir con una jeringa y hacerle un examen de sangre a ver qué revela ahí el ADN, si es trigo o es cizaña, ¿verdad? ¿Mm? Ahora, volvamos al punto. El problema es que son tan parecidos y aquí hay un secreto, una cosa que se junta con la otra y hace el asunto más complicado. Son tan parecidos que los ministros no lo pueden discernir siempre. Por eso el Señor les dijo, ustedes no toquen nada. Van a ser mis ángeles en el día del juicio. Van a ser mis ángeles los que van a decir, bueno, al final de cuentas, esta flautista sí era cizaña. O al final de cuentas, ese pianista gordito de ahí era cizaña. Van a ser los ángeles los que digan, ustedes no. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque una persona, oiga lo que le digo, una persona, un cristiano verdadero, un trigo real, puede hacer y realizar y decir cosas tan terribles como la cizaña, pero es trigo. ¿Sabe por qué? Porque ahí se junta esto con el secreto de Proverbios 4:18.
que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento. Y hermano, y nos encontramos o que tiene o que debería de ir en aumento. Y nos encontramos a un hermano que tiene 15 años de cristiano, 15 años de llegar a la iglesia, de que conoció a Cristo. Pero como es flojo, como no ora, como no lee la Biblia, como no tiene comunicación con Dios, como no tiene disciplina para buscar a Dios, su estatura espiritual interna por fuera tiene el gafete de que ha militado 15 años en la iglesia, pero adentro el cristiano, el hombre interior, tiene la edad de 5 años. No se sabe cepillar, ¿sí? No se sabe peinar, le pide ayuda a la mamá para abrocharse la camisa, ¿sí? Es un niñón, es un niñón. ¿Por qué? Porque tiene 15 años en la iglesia, pero no ha crecido, no ha crecido. Ese es el secreto de por qué todos somos tan distintos en la iglesia, porque no todos tenemos la misma aplicación para la búsqueda de Dios, y eso nos hace que tengamos estaturas espirituales distintas. Entonces, cuando se le presenta la prueba o el chisme al hermano niñón, es trigo, verdaderamente es trigo, pero responde como cizaña. ¿Y tú quién eres a mí para decirme cosas y que esto y que el otro? A mí ningún pastor me manda, ni mi papá me mandaba. Y entonces uno lo oye y dice, wow, este me parece medio cizañón. Pero en realidad uno no se da cuenta que es un cristiano inmaduro, que es un cristiano que no ha crecido, que es verdadero, que es un hijo de Dios genuino, pero que no ha crecido, ¿sí? Entonces ahí es cuando por eso el ministro no puede juzgar a nadie. Simplemente decir, hermanos, vamos a crecer. ¿Por qué creen, hermanos, que nosotros empujamos tanto al crecimiento? ¿Cuál es la palabra más común que nosotros predicamos aquí? Crecimiento, crezcamos, avancemos, maduremos, caminemos en la fe, hermano. Le voy a poner un ejemplo. Cuando yo recién llegado aquí a este país, comencé a trabajar en el dealer de la Chevrolet y trabajaba en el body shop. Y allí había un italiano que de alguna manera se enteró de que yo era cristiano, ¿verdad? Y el desgraciado me hacía la vida imposible. Y digo que me hacía la vida imposible porque yo era el encargado del forklift y yo tenía que levantar todo el metal con las cosas del forklift y llevarlo a un lugar, ¿verdad? Y de paso, yo les mantenía limpio el shop y pasaba yo ¿ha visto esos mapeadores grandotes, los maps que le dicen? Pasaba yo, hermano, y limpiaba. Y todos los trabajadores trabajando tenían un área designada. Ellos le dicen bodyman. Cada bodyman tenía su área designada para trabajar con su carro. Y yo solo estaba encargado de limpiar como el driveway, que se dice, el camino de en medio. Yo no tenía la obligación de limpiar el área de ellos. Sin embargo, no me costaba nada y como el mapeador era grande, yo pasaba y les limpiaba el área de ellos. Y por eso la mayoría de ellos me querían y me decían, me invitaban chicle, me daban una soda, porque ellos sabían que no era mi trabajo y yo los ayudaba. Pero papanatas esperaba que yo limpiara. Y de repente salí, hermano, con unos cacahuates o con una galleta y todo. Y así con su cigarro. Y se me quedaba viendo a los ojos cuando yo iba pasando la última vez. A los ojos, hermano.
Y agarraba y comía la galletita y hacía así, viéndome a los ojos. Y tiraba la basura ahí. Ay, hermano. Ay, hermano. ¿Eh? Mire que Dios sabe cómo le trata a uno, ¿eh? Ay, hermano, si usted me hubiera conocido antes, ¿eh? Y los cacahuates y comía y tenía la basura, viéndome a los ojos, hermano. Y agarraba y hacía así. Y sí reaccioné, en varias ocasiones reaccioné y me discutí con él y le dije, ¿qué te pasa, tonto? Y bueno, y nos peleamos y, y él me decía, Mexican. Y ya cuando le dicen Mexican a uno, ya saben que el problema es de raza, es de racismo, ¿verdad? Y él era italiano, él ni siquiera era americano. Y me decía, ¿qué te pasa, Mexican? ¿Cuál es tu problema? Y que no sé qué. Y bueno, sí reaccioné, hermano. Yo, la verdad que la prueba no la pasé. Me peleé con él como 2 o 3 veces. Pero, pero cuando el jefe nos regañaba, o me regañaba más que nada a mí, eh, aprendí, créame que aprendí, porque uno de los errores aprende. Y llegué al punto, hermano, de pasar, y cuando él hacía eso, agachaba mi cabeza, hermano. Agachaba mi cabeza y pasaba el mapeador y volvía a pasar otra vez. Y yo decía, estos desgraciados son de los que quitan el gozo. Estos, hermano, yo lo insultaba hasta de él. Y estos son de los que vienen del infierno. Hermano, años después me encuentro a un compañero que había trabajado ahí y que me cuenta que se convierte, que el tipo se convierte, la vida le cambia y que está metidísimo en la iglesia, hermano. Y yo lo insulté tanto, hermano. Yo lo insulté tanto, le dije hasta de lo que se iba a morir. ¿Por qué? Porque cuando uno no conoce a Dios, puede hacer cosas que hace el impío. Puede hacer cosas que hace la cizaña. Y un fulano nos puede servir de tropiezo, pero al final de cuentas, el corazón solo lo conoce Dios, hermano. Solo Dios lo conoce. Solo Él sabe si una persona va a rendir su vida a Él o no. Entonces, nosotros no podemos discernir quién es trigo y quién es cizaña. Simplemente tenemos que cuidarnos. Sí, tenemos que cuidarnos. Y si alguien le dice, mira, que esto, que el otro, voltéelo a ver y dígale, te está cambiando el color. Y así lo va a dejar, mire, calladito, calladito. Le cuento la última, hermano, y con esto termino. El hermano Carlos Anacondia, un tremendo ministro de origen argentino, la especialidad de él o de su ministerio es la liberación. Él cuenta que en una ocasión él fue a una iglesia muy grande, hermano. Él fue a una iglesia muy grande y entonces tuvo una reunión se puede decir que una reunión de ministerios. A ellos le llaman una reunión de ministerios, lo que significa que estaban el liderazgo de las mujeres, porque como son iglesias de miles de personas, no hay una líder de mujeres, ¿me entiende? Sino que son hasta 500 u 800 mujeres, entonces hay como 20 líderes de mujeres, ¿sí? Los jóvenes, son como 1000 jóvenes. El grupo que controla a todos los jóvenes son como 50 jóvenes. A eso le llaman ellos reunión de ministerio. Líderes de todas las cosas. Los líderes de las mujeres, los líderes de los jóvenes, los líderes de la oración, los líderes de evangelismo, etc. Caso que era un culto como con 300 personas. Todos líderes, hermano. Y entonces en el servicio, este hombre que es un hombre tremendo de Dios, él estaba, hermano, él estaba en un tiempo de oración y la iglesia en general estaba en un tiempo de oración. Entonces dice que él escucha la voz del Señor que le dice, reprende el espíritu de brujería, ¿sí? Y entonces él se para y como esa es su especialidad, hermano, la liberación,
comienza a reprender: espíritu de brujería, manifiéstate y sal fuera. Y entonces un muchacho, hermano, un joven adulto en medio de la iglesia se manifiesta y comienza bueno, el demonio, y sale fuera. Lo que le impresionó a él, hermano, fue ver la reacción de la iglesia. Que cuando él no conocía la iglesia, él lo cuenta esto en el testimonio. Él era invitado en la iglesia. Cuando él reprende el espíritu, la gente voltea, y al ver quién era, la gente se sorprende tanto que todos quedan en shock y se hacían a un lado de las bancas, y todos hablaban unos con otros y decían: mira quién es, hermano, porque resulta que el muchacho que estaba endemoniado era uno de los pilares de la iglesia y pilares de los jóvenes, ¿sí? Oraron por él, lo ministraron. La liberación, no sé cuánto tiempo duró. Él habla ahí de eso. Lo impresionante de esto es lo siguiente, para hacerle corto el asunto. El hombre totalmente liberado, totalmente libre y sus pecados perdonados, confiesa entonces delante del hermano Anacondia y los líderes que él había sido enviado por su papá, que era un brujo muy poderoso de la zona, y él era brujo, y él había sido enviado a propósito para meterse en la iglesia y destruir la juventud de la iglesia. Y la razón por la cual el Señor ayudó a la iglesia es porque tenían 2 años. Él tenía 2 años en la iglesia. 2 años, dijo el pastor, de buen testimonio. 2 años del hombre trabajando, echándole ganas, una vida, hermano, impecable. Y por eso el hombre iba escalando y iba ganándose la confianza del pastor, pero a la vez no sabían por qué los jóvenes se desanimaban. Y muchos jóvenes se estaban yendo, y resulta que muchas jovencitas estaban saliendo embarazadas, ¿sí? En la escuela. Luego otros que resulta que habían salido que homosexuales, otros que borrachos, y la juventud se estaba perdiendo y no sabían qué. Entonces el pastor, todo esto salió, la olla salió después de todo. El pastor oraba y decía: Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ayúdanos. Y por causa de la oración del pastor, un día sin ellos saberlos, hacen la planeación de la actividad con el hermano Anacondia. Y esa era la contestación de Dios a la oración del pastor. En el culto, el hermano Anacondia oye la voz del Señor diciendo: reprende el espíritu de brujería. ¡Pum! Se suelta la olla. Y él testifica que él era un brujo, que tenía una foto de cada joven, porque en las actividades él andaba con su iPhone, ¿sí? O con su celular, y tomándole una foto a cada muchacho. Entonces dice que en su panel de brujería él tenía una foto de cada muchacho, y a todos los jóvenes de la iglesia les tenían un trabajo de brujería para que se perdieran. Y el hermano llegaba a la iglesia con su Biblia y cantaba y brincaba y danzaba y adoraba, y era hijo del brujo. Hijo del brujo. ¿Entiende usted quién es la cizaña ahora? No es el inconverso, hermano. No es el inconverso. La cizaña es el hijo de Satanás, el que viene del infierno. El que viene del infierno para hacer tropezar, para desanimar, para destruir. Esa es la cizaña. ¿Sí? Ahora, el destino de ella es ser atada y quemada en el fuego. ¿Sí? La mala noticia, eso solo sucederá hasta el día del juicio.
Entre tanto, dijo el Señor, verso 30, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. O sea que la cizaña le tiene que provocar una de dos cosas a usted. Uno, o lo tumba y lo aparta, o dos, lo fortalece. Usted aprende a crecer en medio de la cizaña. Y usted aprende a decir, como la experiencia que le conté, no te ofreció comida la pastora. Y entonces usted va a aprender contestaciones como, no se preocupe, hermana. A lo mejor la pobre está tan atareada que si usted contesta así, yo me pongo de pie y le felicito, hermano. Eso hace una persona madura. Eso es madurez. Hermano, dijeron esto de usted. No le ponga atención, hermana. Mire que el hermano ha pasado muchas pruebas ahorita, a lo mejor está alterado. No le ponga cuidado, hermano. Eso es madurez. Eso es madurez, hermano. Eso. Poner la otra mejilla. Hablar con palabras de sabiduría. Eso es madurez. Amén. Amén. Así es. Así es. ¿Alguna pregunta, hermano, con respecto a esto? Yo le diría, y lo hice. Me refería a mi esposa y le dije, mi amor, no más fiestas. No más. Amén. Bueno, si no hay preguntas, vamos entonces a pasar a los avisos, hermanos. Vamos el día de hoy, en cuanto a la familia Rodríguez, vamos a presentar a todos los hermanos que no presentamos. Yo recuerdo que presentamos a varios de los muchachos, al hermano Vicente no lo hemos presentado, a la hermana Hailey. ¿Algunos de los muchachos faltan por presentarlos? No. Vamos entonces, hermanos, pásenle para que los estemos presentando. Como ustedes recuerdan, hermano, el hermano Vicente ya cumplió con el sacramento del bautismo. La hermana Hailey ya lo había hecho con anterioridad, ¿verdad? Y bueno, ya ellos ya han llenado la membresía, han cumplido todos los requisitos de esta iglesia.